Los pasillos de la nave vanguardia de acero permanecían sumidos en un silencio absoluto, roto únicamente por el susurro eléctrico que recorría las paredes metálicas, de un modo tan regular que parecía el pulso de un corazón artificial. El ambiente, pulcro hasta la obsesión, reflejaba la meticulosidad de los que habitaban allí, cada rincón estaba alineado con la perfección, la eficiencia y una disciplina férrea que regía a todos sus miembros. Entre todos, nadie infundía más respeto o temor que la comandante Lia Velar. Con su mera presencia, los soldados se alineaban sin necesidad de orden alguna. Medía poco menos de 2 metros y tenía una piel de tono turquesa suave que brillaba levemente bajo las luces frías del casco. Su cabello, de un rojo intenso, caía en ondas hasta su espalda, como un estandarte en movimiento. Siempre vestía su armadura de polímero reforzado, de un tono naranja que ajustaba su cuerpo con precisión, destacando su rango y aumentando su imponente presencia. En su especie, los terranos, no existía nadie comparable a ella. No porque faltaran otros combatientes o líderes, sino porque su genética había sido optimizada desde su gestación para la guerra, para la supremacía táctica. Un arma perfecta de fría precisión. La soledad era su compañera constante, un eco en su alma tan afilado como las decisiones que tomaba en el campo de batalla. Nadie se acercaba demasiado a ella, respetaban su espacio y su aislamiento. Durante años, Lia había sobrevivido, escalado en los rangos, dominado situaciones, todo gracias a su disciplina inquebrantable, a su estricta adherencia a su código de deber. La llegada de los terranos del cuerpo de ingeniería había sido una imposición política. Los mandos superiores esperaban que los miembros humanos del contingente IRED ayudaran en tareas técnicas, pero a Lia le disgustaba compartir su nave con seres tan impredecibles, tan emocionales. Los anteriores ingenieros enviados para asistir en las zonas técnicas habían abandonado en poco tiempo, algunos citando diferencias culturales, otros simplemente por la presión de estar cerca de la comandante. Nadie soportaba su mirada penetrante, la enorme sombra de su figura o su reputación de ser capaz de destruir un tanque enemigo con sus propias manos. Sin embargo, cuando llegó el nuevo ingeniero asignado, nadie esperaba que la historia fuera diferente. Su nombre era Alaric Muñoz, un humano de nacimiento que no alcanzaba los 1.70 metros de altura. Su complexión atlética se contraponía con la robustez de los soldados, y su uniforme de técnico, con tonos grisáceos, lo hacía pasar por uno más entre los operativos humanos. Pero había algo peculiar en él, no se dejaba intimidar. Lia lo observó por primera vez desde la entrada del arsenal. Lo encontró trabajando con una precisión casi quirúrgica en el sistema de refrigeración de su propia armadura, sin pedirle permiso, sin mirar atrás. No se inmutó, no vaciló, no se apartó. Simplemente siguió con su tarea, como si no existiera un miedo en su mundo. Fue un momento decisivo, por primera vez en mucho tiempo, alguien no se congelaba ante su presencia. Lia no mostró sus pensamientos ni con palabras ni con gestos, pero algo en su interior se quebró, como si una fisura, aunque pequeña, se hubiera abierto en su muro emocional. Los días siguientes, Alaric trabajó con una dedicación y una habilidad inusitada, optimizando cada componente de la nave, ajustando, reparando y mejorando con la obsesiva precisión de un cirujano. Siempre estaba solo, murmurando canciones suaves en un idioma desconocido para Lia, y lo más desconcertante, se dirigía a ella como si fuera una más, sin temor, sin reverencia. Nunca evitaba su mirada, nunca pedía permiso para hablar. Lia comenzó a presentarse en el arsenal con más frecuencia de la necesaria, justificando su presencia con inspecciones rutinarias, pero en realidad, lo que la atraía era algo en la serenidad de Alaric. En la forma en que ocupaba su espacio sin invadirlo. Cada encuentro entre ellos era silencioso, pero cargado de una tensión invisible, que crecía con cada mirada, con cada comentario, con cada acción que Alaric hacía sin miedo. Lia comenzaba a preguntarse si él veía algo en ella que nadie más veía, algo más allá del temor que su presencia solía inspirar. Pronto, la presencia de Alaric en la nave se convirtió en algo tan constante como el ciclo de gravedad artificial.
Su figura delgada y ágil recorría los pasillos con una libertad que contrastaba con la reverencia que los demás mostraban hacia Lia. La comandante, aunque no lo admitiera ni ante sí misma, comenzó a reorganizar sus rutinas de inspección para coincidir con los horarios de mantenimiento programados por el Departamento de Ingeniería. Todo para tener más oportunidades de observar a Alaric. Algo en su tranquilidad, en su manera de trabajar, la desconcertaba, como si él viviera en una frecuencia diferente, una que ya había olvidado sintonizar hacía mucho. A medida que pasaba el tiempo, ya empezó a notar que cada aspecto de la nave que Alaric tocaba funcionaba no solo mejor, sino de una manera casi sobrehumana. Las mejoras que implementaba en el sistema de armas y los mecanismos de defensa parecían desafiar las leyes de la física. Cuando hablaba consigo mismo mientras trabajaba, usando expresiones de su tierra natal, ya encontraba algo profundamente humano en él. Era cálido, constante, preciso, pero lo más desconcertante era que nunca mostraba miedo hacia ella, ni cuando su sombra se cernía sobre él en los pasillos, ni cuando su mirada, afilada y dorada, lo estudiaba con la misma intensidad con la que evaluaba las amenazas enemigas. Un día, mientras supervisaba una revisión técnica en el sistema de absorción térmica de su armadura, Lia lo encontró de nuevo trabajando en una esquina del arsenal. Estaba manipulando una herramienta delicada, casi quirúrgica, que usaba para desmontar parte del sistema de armamento, sin pedir autorización. Pero lo que la sorprendió no fue la intrusión, sino la devoción con la que Alaric trataba a su equipo. No estaba trabajando con una máquina, sino con algo que trataba con reverencia, como si viera en ese traje de combate una extensión de sí mismo. El tiempo, en esos momentos en el arsenal, dejó de medirse por las tareas completadas. Empezó a hacer una sucesión de pequeños gestos, una taza de café que aparecía en su mesa sin que nadie la ofreciera, una sonrisa fugaz cuando se cruzaban en pasillos que los demás evitaban. Lia, quien había liderado batallas estelares y sobrevivido a emboscadas en territorios lejanos, comenzó a sentir una extraña incomodidad. No era miedo, sino una especie de vulnerabilidad emocional que no sabía cómo manejar. Y fue en un día cualquiera, cuando un incidente de seguridad ocurrió en el núcleo de la nave. Alaric, como siempre, estaba allí, trabajando con total calma, incluso después de una leve herida en su ceja. Cuando ya llegó, la preocupación que sintió al verlo herido la sorprendió. Era algo que nunca había experimentado con nadie más. Sin pensarlo, lo acompañó al centro médico, ignorando las miradas curiosas del personal. Mientras él se recostaba en la camilla, restándole importancia al golpe, ella permaneció de pie, en silencio, junto a él. Esa noche, por primera vez, Lia pudo dormir tranquila, aunque no por la amenaza de algún enemigo, sino porque su mente se llenaba de pensamientos que no podía controlar. Pensamientos sobre un humano que parecía reparar más que máquinas. Y en los días que siguieron, una tensión invisible creció entre ambos, algo que no se decía, pero que se sentía en cada mirada. Aunque Lia sabía que esa cercanía era peligrosa, algo en su interior le decía que debía enfrentarlo, aunque jamás había sido entrenada para ello. Se sentó frente a él. Ninguno de los dos dijo palabra alguna durante un largo periodo de tiempo. El único sonido era la respiración compartida en el mismo espacio, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Desde aquel incidente en el reactor, la relación entre Lia Velar y Alaric Muñoz se había transformado en una coreografía no planificada. Cada paso, cada cruce de caminos y cada tarea conjunta ahora estaba marcado por una tensión sutil, casi imperceptible, que ni siquiera la imponente atmósfera de la vanguardia de acero podía disipar. Para el resto de la tripulación, las cosas seguían como siempre. Lia seguía siendo la comandante indomable, una presencia que congelaba el aire con solo mirarla. Alaric, por su parte, continuaba siendo el ingeniero eficiente que hablaba poco y resolvía problemas antes de que otros siquiera se dieran cuenta de que existían. Pero aquellos que observaban con detenimiento podían ver los pequeños cambios, las pausas más largas en sus conversaciones, las visitas más frecuentes a la sala de armamento, y sobre todo,
Las miradas que se extendían un par de segundos más de lo permitido por el protocolo. Lia no podía evitar sentirse desconcertada. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Alaric, cada conversación o simple gesto como compartir un café, todo se convertía en una grieta más en su fachada emocional. No solo era el hecho de que él no temiera su presencia, es que tampoco la veía como algo a evitar o idolatrar. En sus interacciones, Lia no era solo la comandante. Era simplemente una persona, con fallos, silencios, heridas y pensamientos complicados que nadie había querido explorar. Una noche, durante una operación de mantenimiento que requería apagar temporalmente los sistemas de reciclaje energético, la nave pasó al modo de reposo estructural. Solo las luces de emergencia iluminaban los pasillos y muchos sistemas quedaron en suspensión. Alaric, como siempre, se ofreció para supervisar el flujo energético, asegurándose de que los sensores no fallaran durante la reactivación. Lia, justificando su presencia por un informe táctico relacionado con la seguridad energética, lo acompañó. Estaban completamente solos en la zona más interna de la nave, cerca del núcleo estabilizador, rodeados de suaves zumbidos y luces azuladas que palpitaban como venas vivas. Fue allí, bajo esa luz tenue y casi íntima, donde Lia sintió que sus barreras se desmoronaban por completo. Alaric, mientras revisaba un panel, se detuvo repentinamente. Su espalda se tensó, y la respiración de él se hizo más contenida. Lia, alertada al instante, se acercó en silencio y lo observó detenidamente. Su mano temblaba levemente, pero no por miedo, sino por agotamiento. Ella sabía que el cuerpo humano no estaba diseñado para turnos tan largos sin descanso. Conocía las cifras, los límites, los márgenes, pero ver el temblor en su cuerpo era algo diferente. Era tangible, real. Sin decir una palabra, Lia se sentó junto a él. No como comandante, sino como una igual. Alaric giró su rostro hacia ella, sorprendido, pero no dijo nada. Solo dejó escapar un suspiro largo, como si de repente el peso del universo se hubiera aligerado por un momento. Impulsivamente, Lia extendió una mano. No era para ayudarlo a levantarse ni para brindarle apoyo técnico, sino para tomar su mano. El gesto fue torpe, como si su cuerpo aún no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo, pero también fue firme. Alaric, sin tensión, aceptó el contacto como si lo estuviera esperando. El silencio que surgió entre ellos no fue incómodo. Al contrario, fue como un bálsamo, un refugio que no necesitaba explicaciones ni protocolos. Un gesto, tan pequeño y fugaz, pero con un peso tectónico para Lia, porque en él no había obediencia ni cálculo. Solo había presencia compartida. La nave, el núcleo estabilizador, vibraba suavemente a su alrededor, como si respirara junto a ellos. Más tarde, cuando terminaron de reactivar los sistemas, Lia notó que Alaric había dejado algo en la consola del reactor, una pequeña placa metálica grabada a mano con símbolos humanos, y en su reverso. Una palabra en idioma Irret, compañía. Fue un gesto tan silencioso como todos los de Alaric, pero también el más directo hasta ese momento. Lia la guardó en su uniforme, sin decir palabra, sin mostrar expresión. Era como si el simple acto de guardar algo tan sencillo fuera tan natural como respirar. Sin embargo, los sistemas de observación de la nave eran implacables y automáticos. Aunque la mayoría de la tripulación nunca se atrevería a espiar a su comandante, los registros de seguridad no podían ser ignorados. En las horas siguientes, se filtraron informes a los oficiales de alto rango, el comportamiento de Lia había sido registrado como fuera de lo habitual. Los murmullos comenzaron a circular y las miradas hacia ella empezaron a durar más de lo aceptable. Bexar, su segundo al mando, se lo mencionó de forma casi clínica: tus estadísticas de eficiencia se mantienen, pero tu aislamiento táctico se ha visto alterado. No era un reproche, sino una advertencia, un recordatorio de que los ojos de la cúpula comenzaban a fijarse en ella. Por primera vez, Lia no se defendió. No dijo nada, no hizo nada.
Simplemente escuchó y luego se retiró. Esa noche, volvió al Arsenal. No para inspeccionar armas, sino porque necesitaba ver a Alaric. No por estrategia, no por rutina, sino por una necesidad emocional. Cuando lo encontró, estaba organizando herramientas con la misma calma meticulosa de siempre. Lia simplemente se quedó de pie frente a él, sin decir palabra. No necesitaba hacerlo. Él dejó lo que estaba haciendo y la miró, con esa expresión silenciosa que ya le resultaba familiar. Una mirada que no necesitaba traducción ni explicaciones. Una mirada que, por primera vez en su vida, hizo que Lia se sintiera comprendida, más allá de la función, más allá de la forma, más allá del miedo. Las horas que siguieron al último encuentro entre Lia y Alaric transcurrieron con una gravedad distinta, como si los pasillos de la vanguardia de acero se hubieran impregnado de una energía invisible, pero vibrante. Lia estaba en su despacho privado, un espacio oscuro y anguloso, decorado solo con mapas tácticos y estandartes militares. No había nada personal en él, nada que pudiera sugerir debilidades. Sin embargo, esa vez no estaba allí para estudiar maniobras o redactar informes. Sus ojos dorados estaban fijos en la pequeña placa metálica que Alaric le había dejado. La sostenía con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que usualmente empleaba para romper blindajes. La placa pesaba más que cualquier arma que hubiera llevado. No por su peso físico, sino por lo que simbolizaba. No era un regalo protocolario, ni un mensaje disfrazado de eficiencia. Era una confesión muda, un acto de vulnerabilidad. Durante años, Lia había vivido dentro de un molde forjado por generaciones de disciplina genética. Cada uno de sus gestos, pensamientos, impulsos, había sido moldeado por el deber y la lógica militar. Su fortaleza era tanto física como ideológica. Nunca cuestionar, nunca vacilar, nunca sentir. Pero ahora, con la simplicidad de una mirada, con un contacto no solicitado, ese molde comenzaba a agrietarse desde dentro. Alaric no representaba una amenaza táctica ni un riesgo político. Sin embargo, lo que él le hacía sentir era peligroso de una manera mucho más profunda. Le hacía desear cosas para las que no fue diseñada. El día siguiente, Lia siguió con su rutina habitual, entrenamientos, reportes, análisis tácticos. Ejecutaba cada tarea con la misma precisión de siempre, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez, se encontraba buscando algo más que solo resultados en sus interacciones con los demás. Escuchaba las voces detrás de los informes, notaba el cansancio en los ojos de sus subordinados, percibía los silencios como algo más que una falta de datos. Alaric le había despertado una sensibilidad peligrosa, sí, pero también reveladora. El detonante inesperado ocurrió durante una simulación de combate. Lia lideraba el escuadrón desde la sala de comando virtual, guiando a sus tropas a través de un escenario complejo, un asalto a una estación enemiga bajo una tormenta electromagnética. Todo marchaba perfectamente, hasta que una de las oficiales más jóvenes, la teniente Lyra, cometió un error de cálculo que casi compromete a todo el equipo. En otro momento, ya habría corregido severamente, tal vez incluso ordenado una penalización. Pero al ver el temblor en la mandíbula de la joven, su respiración acelerada, y los dedos tensos sobre el panel de control, recordó el temblor en la mano de Alaric. Ese tipo de temblor no nacía de un descuido, sino del miedo a fallar. Y por primera vez en su carrera, Lia alzó la voz, canceló el ejercicio y ordenó un descanso sin dar explicaciones. Tras ella, los murmullos empezaron a tomar forma. Horas después, recibió una notificación, el alto mando IDET había solicitado una revisión de sus patrones de conducta. El informe detallaba irregularidades en su perfil psicológico operativo, sospechas de disminución en su eficiencia emocional y vulnerabilidad estructural de mando. Era una advertencia formal, y en su sociedad, ese tipo de advertencias solían ser el preludio de exilios o reentrenamientos forzados. En otro momento, ya habría corregido su curso de inmediato. Esta vez, no lo hizo. Decidió,
sin escoltas, ir directamente al módulo inferior de ingeniería, donde Alaric estaba supervisando los sistemas. Kerin no hizo ningún anuncio. No pidió audiencia, ni siquiera habló, simplemente se paró en el umbral, observando en silencio. Elian, ajeno a su presencia hasta ese momento, se giró lentamente al escuchar su sombra proyectada sobre las mesas de trabajo. La reconoció al instante, y una leve sonrisa, tranquila y serena, cruzó su rostro, como si estuviera en completo control, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía estar a punto de desmoronarse. Kerin cruzó el umbral sin decir una palabra y cerró la puerta tras de sí. Caminó hasta él, sin apresurarse, y sin más explicación, alzó la placa metálica que le había entregado antes. La deslizó lentamente sobre la mesa, como si fuera una pieza crucial para el funcionamiento de una nave en pleno vuelo. Alaric no preguntó. Ya lo sabía. Sin decir nada, tendió su mano hacia ella, un gesto de entendimiento tácito. Kerin la tomó, y durante unos momentos, ambos permanecieron en silencio, en un pequeño rincón apartado del módulo técnico, donde el corazón de la nave palpitaba, distante pero presente. Kerin sentía, por primera vez en su vida, que la guerra que libraban no estaba en el exterior, sino dentro de ella misma. Ya no deseaba ganar. Esta vez, solo deseaba rendirse, no ante un enemigo, sino ante la posibilidad de ser algo más que una perfecta máquina de guerra. La vanguardia de acero continuaba su ruta por la región de Sendoris, atravesando las rutas estelares del borde exterior, sumida en una falsa calma. Las órdenes seguían cumpliéndose, las patrullas recorrían sus áreas asignadas, y los escáneres de largo alcance no detectaban amenazas inmediatas. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, algo se gestaba. Una tormenta silenciosa que no podía ser capturada por los sensores, ni evitada con escudos deflectores. Era una tormenta institucional, acumulada a partir de reportes confidenciales, análisis conductuales y observaciones frías. Los sistemas de vigilancia nunca descansaban. El mando central había comenzado a vigilar a la comandante Kerin Velar con una intensidad que solo se reservaba para casos extremos de disonancia operativa. No era insubordinación directa lo que los preocupaba, sino algo mucho más sutil, un patrón de desviación emocional. Las alertas no eran visibles, pero su presencia se sentía. Los miembros de la tripulación comenzaron a alejarse más de ella. Los saludos se volvieron más formales, los informes más breves, las miradas más calculadas. Incluso Bexar, su segundo al mando, parecía cada vez más incómodo en su presencia, como si temiera que la nube de sospechas lo arrastrara. Kerin sabía lo que ocurría, lo sentía. Por primera vez en su vida, no le molestaba, porque entendió que esa lealtad fría y mecánica que la rodeaba no era respeto genuino, sino miedo. En este clima tenso, tomó una decisión peligrosa, enviar una solicitud para encontrarse con Alaric fuera del horario de trabajo y fuera del alcance de los sensores de vigilancia. Era una elección arriesgada, sin excusas técnicas que la justificaran. El módulo exterior de observación, donde nadie solía ir, era la única opción. Se utilizaba solo para mantenimiento del blindaje exterior o ajustes de trayectoria, pero Alaric aceptó la invitación sin hacer preguntas. Lo hizo sin dudar, como si ya hubiera tomado su decisión mucho antes de que la situación se formalizara. Cuando Kerin llegó al módulo, lo encontró ya allí. Estaba de pie junto a la ventana blindada, mirando el vasto espacio exterior. La vista era impresionante, un cúmulo binario que bañaba el vacío con una luz líquida. No se dijeron nada, ni palabras, ni explicaciones. Ambos sabían que ese encuentro era más que una simple conversación. Era una declaración implícita, un acto de confianza mutua en medio de una estructura que convertía cualquier vínculo emocional en una amenaza. Kerin se acercó, esta vez sin su armadura. Solo llevaba su uniforme táctico básico, lo cual, en su caso, era como presentarse sin escudo. Se detuvo junto a Alaric, observando la vasta oscuridad estelar.
Entonces, él le ofreció una bebida caliente, servida en una taza improvisada con piezas recicladas, algo completamente humano. Ella la aceptó sin pensarlo. Durante largos minutos, compartieron el silencio, mirando el vacío infinito, mientras sus reflejos titilaban en el cristal como espectros. Fue entonces cuando Alaric rompió el silencio con una confesión sencilla, casi imperceptible, pero cargada de significado. Sabía que los estaban observando. Había notado cambios en cómo el sistema respondía a sus accesos, en cómo se distribuían las órdenes, y había descubierto patrones de rastreo asociados a su identificador de técnico. Lo dijo sin miedo ni resentimiento, simplemente como quien comparte una información vital. Kerin lo escuchó, serenamente, aunque su mente ya comenzaba a formular posibles planes de contingencia. Esa noche, no regresaron por el mismo pasillo. Se separaron cuidadosamente, como si cada paso pudiera ser interpretado como una evidencia. A pesar de ello, sus miradas se sostuvieron hasta el último segundo. Era un adiós silencioso a la idea de una vida normal en la nave, porque sabían que lo que los unía ya no podía seguir ocultándose. No ante sus superiores, ni ante sus compañeros, ni siquiera ante ellos mismos. Al día siguiente, la comandante recibió una comunicación directa del Alto Consejo IRET. No era una advertencia esta vez, sino una orden oficial. Debía presentarse ante una audiencia táctica de evaluación en el Centro Militar Orbital de Tydex 4. Los cargos eran claros: vínculo emocional inapropiado con personal técnico no autorizado. Alaric, por su parte, fue convocado para ser transferido por motivos operativos, sin fecha de regreso. Ambos sabían lo que eso significaba: una separación forzada, una limpieza discreta. Y si no cumplían, las consecuencias serían severas. Esa noche, en la armería, donde tantas veces se habían cruzado sin decir una palabra, se encontraron por última vez. La nave estaba en zona de descanso orbital, sin guardias ni sistemas activos. Kerin llegó con pasos pesados, no por cansancio físico, sino por la carga de la decisión que debía tomar. Alaric estaba de pie, junto a una mesa de calibración, como tantas veces antes, pero esta vez no tenía herramientas en las manos. Solo sostenía una mochila sellada, lista para partir. Se miraron en silencio, observando las consolas, las paredes, la silla donde tantas veces había trabajado. La armadura de Kerin, aún abierta, brillaba bajo la tenue luz. No hablaron de despedidas. Solo del plan. Kerin le entregó un código cifrado que le permitiría abandonar la nave con un transpondedor alternativo. Le dijo que retrasaría la reunión con los oficiales y que él tendría exactamente 22 minutos para llegar al módulo de escape 3. Alaric quiso protestar, pero no lo hizo. Entendió que no solo lo estaba salvando. Lo estaba eligiendo, por encima del sistema, de su raza, de lo que fue entrenada para hacer. Antes de separarse, Kerin tomó su rostro entre sus manos grandes y lo besó. No con urgencia, sino con determinación, como si sellara un pacto, como si ese acto íntimo, tan simple y prohibido, fuera su última arma contra un imperio que no creía en el amor. Cuando la cápsula de escape 3 abandonó la bahía auxiliar de la vanguardia de acero, lo hizo sin emitir ningún pulso detectable. Gracias al código de anulación temporal que Kerin había creado manipulando personalmente el núcleo de control. Su acción no solo violaba directamente los protocolos de seguridad de la Armada y Red, sino que también representaba una confesión silenciosa: había elegido el camino más difícil, el que no se enseñaba, el que no se permitía, el que tenía el rostro de alguien que la veía como más que una función. Mientras la nave cruzaba la órbita exterior de Tydex 4, la proximidad al centro militar hacía que cualquier actividad no programada fuera registrada en los satélites de escucha. Kerin lo sabía: cada segundo de retraso era una sentencia más firme, pero no se detuvo. Se presentó a la cita con el alto mando, puntual y calmada. Su rostro estaba tallado en piedra, su cuerpo sereno, pero por dentro, cada célula de su ser temblaba. Sabía que Alaric ya no estaba a bordo. Que estaba libre.
que había sobrevivido a lo que el sistema no perdonaría. La audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Análisis Estratégico, una cúpula gris sin ventanas. Las proyecciones de datos iluminaban las paredes, mostrando mapas, gráficos, líneas de decisión. 3 figuras del Consejo Supremo esperaban. No usaban nombres, solo designaciones: Vectori, Salet 9 y Terun 5. Sus miradas eran frías, sus voces vacías de emoción, pero llenas de convicción, estaban ahí para mantener el orden operativo. Kerin permaneció en silencio mientras exponían los cargos: alteración del comportamiento táctico, desviaciones afectivas, sabotaje de protocolos. No intentaron probar su culpabilidad. Ya la daban por hecha. Su evaluación no buscaba esclarecer los hechos, sino justificar el castigo ya decidido. A diferencia de otras veces, Kerin no reaccionó. Escuchó todo sin cambiar su expresión, sin alzar la voz, sin recurrir a las estrategias dialécticas que tan bien dominaba. Solo cuando le ofrecieron un proceso de recondicionamiento conductual, habló. Sus palabras fueron simples, pero firmes: no nací para ser corregida, nací para elegir. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respondió. Solo se encendió una nueva línea de datos en las proyecciones: desvinculación inmediata, baja del servicio, restricción de movilidad dentro del núcleo colonial Irzada. Kerin salió de la sala sin ceremonia, sin escoltas. Sin decir una palabra, Kerin jamás se sintió más libre. Su armadura fue retirada, su código de acceso borrado, y sus pocas pertenencias personales, limitadas a una carpeta táctica y un archivo de bitácora, fueron confiscadas. No se le permitió llevarse nada, excepto la placa que Alaric le había dado. Nadie la identificó como algo valioso. Nadie supo que para el sistema era solo un fragmento metálico sin propósito, pero para ella representaba todo lo que necesitaba conservar. Fue enviada a una colonia secundaria en la luna portuaria de Retar 12, un lugar olvidado donde los antiguos miembros desprogramados eran enviados para no interferir con la maquinaria del imperio. La base no era una prisión física, no tenía muros ni guardias, pero la vigilancia era constante y el aislamiento absoluto. Nadie hablaba con nadie, nadie preguntaba, nadie recordaba. Era una cápsula de desmemoria institucionalizada, donde los días se sucedían como fragmentos de tiempo sin dirección. Kerin pasaba sus horas caminando entre estructuras abandonadas, observando el polvo rojo que el viento planetario arrastraba, erosionando lentamente cada superficie. Sin armadura, sin rango, sin órdenes que ejecutar, se sentía más ligera, pero también más expuesta que nunca. La libertad que descubrían sus dedos era una sustancia que, a veces, la ahogaba tanto como la liberaba. Cada noche, en la pequeña celda asignada, sacaba la placa de Alaric y la sostenía entre sus dedos, como quien aferraba un trozo de sí misma que no quería ceder a la descomposición. Una semana después de su llegada, recibió un paquete sin remitente. Fue entregado a través de un corredor de suministro, imposible de rastrear. Nadie debía saber su ubicación. Nadie fuera del consejo tenía acceso a su paradero sellado. El paquete era del tamaño de un puño, y contenía un artefacto rudimentario, un proyector holográfico de baja resolución, claramente de fabricación terrana. Al activarlo, la figura borrosa que apareció en el aire era inconfundible. Alaric, con el cabello algo más largo, los ojos cansados pero vivos, y la voz igualmente tranquila. El mensaje fue breve: estoy bien, estoy fuera, estoy esperando. Kerin no lloró. No lo hacía, no como su especie. Pero lo más cercano a ese gesto fue que cayó de rodillas, la espalda curvada, los hombros por primera vez vencidos. En ese instante comprendió que su sacrificio no había sido en vano. Que aún había una posibilidad, que aún podía haber un después. Esa misma noche, desenterró de la Tierra Roja una antena oculta, detectada en sus caminatas por la colonia. Su experiencia como comandante le permitió reconocer los nodos inactivos y activarlos manualmente. Tras horas de trabajo,
desenterrando capas de óxido y arena, conectó la fuente energética a un módulo viejo de impulsos binarios. Estableció una señal oculta y envió una sola palabra codificada al canal más improbable. La respuesta tardó 2 días en llegar. Era una coordenada y una instrucción: al amanecer, sigue la línea de sombra. El sol de retardo se ascendía lentamente, en un movimiento casi mineral, empujando su luz sobre el polvo rojizo que cubría la colonia. La atmósfera tenue permitía ver el borde del astro como un disco velado, frío y lejano, proyectando sombras largas que se deslizaban sobre las estructuras oxidadas. Kering guardó el transmisor improvisado bajo tierra, aún activo, enviando señales débiles, constantes. Había memorizado la coordenada, calculado las variables del satélite y estudiado el movimiento de las patrullas orbitales con los sensores limitados que le quedaban. Aún era una estratega. Aún era letal. Pero ahora luchaba por algo distinto. Luchaba por una posibilidad. Luchaba por alguien. Cuando la línea de sombra alcanzó el punto designado, Kering comenzó a caminar, siguiendo el perfil de las instalaciones abandonadas que se extendían hacia las afueras de la colonia. El viento levantaba remolinos de polvo que se estrellaban contra los paneles corroídos, silbando entre las rendijas como si la luna misma intentara advertirle algo. Tras casi media hora de marcha silenciosa, llegó al lugar. No había nada visible, solo una explanada vacía, llena de escombros dispersos, restos de lo que alguna vez fue un hangar de carga planetaria. Se arrodilló, golpeando la tierra 3 veces como había aprendido en sus años en la Armada, el patrón de llamada silenciosa para zonas sin comunicaciones abiertas. Esperó, y cuando ya comenzaba a pensar que todo había sido una trampa, escuchó un sonido sutil. Una vibración distinta bajo sus pies. La compuerta circular comenzó a deslizarse hacia un lado con un chirrido contenido. No era tecnología y red. Era terrana, rústica, eficaz, clandestina. De su interior emergió una figura encapuchada, con un rifle al hombro y una linterna apagada en la mano. Se movía con sigilo entrenado, pero al verla, detuvo su paso. Bajó lentamente la capucha y, bajo la penumbra que aún no cedía completamente a la luz matutina, apareció el rostro que Kering había guardado como una cicatriz luminosa en su memoria. Alaric Torres, más delgado, más marcado por el tiempo, pero con los mismos ojos. Esa calma que no era indiferencia, sino una aceptación profunda de la realidad. Se acercaron sin palabras, cruzando los pocos metros que los separaban como si estuvieran caminando siglos. Cuando estuvieron frente a frente, Kering alzó una mano y la apoyó en su mejilla, no como una caricia, sino como una confirmación: él era real. Alaric fue el primero en hablar. Le explicó que había contactado con una red de comerciantes libres, tecnólogos exiliados y refugiados de múltiples especies que operaban en los márgenes del espacio regulado. Gente que ya no creía en banderas, ni mandatos, ni programas de pureza genética. Gente que sobrevivía y ayudaba a otros a hacer lo mismo. Una red de silencios, de pasajes ocultos, de rutas sin mapa. Había pasado semanas buscándola, decodificando los patrones de las transferencias del Consejo y red hasta dar con la colonia. No podía sacarla con una nave abierta, pero sí por debajo, por los canales subterráneos que nadie usaba desde la Guerra de los Núcleos. Descendieron juntos por el túnel, las paredes de roca pulida por el paso de vehículos antiguos. Estaban solos, la oscuridad los envolvía como una membrana, y su silencio era denso, cargado de lo que no necesitaba ser dicho. Tras casi una hora de avance, llegaron a un espacio amplio iluminado con lámparas improvisadas, lleno de piezas mecánicas, trajes de vacío modificados, cargadores portátiles y estantes llenos de cables y nodos. Era un puesto intermedio. Allí, una mujer Caldari de 4 brazos les ofreció raciones de proteína y líquido hidrolizado. Nadie preguntó nada. El silencio era la norma. Alaric y Kering comieron en la misma mesa, sin hablar, pero con sus rodillas rozándose y los ojos fijos el uno en el otro. Aquello era más íntimo que cualquier abrazo.
Esa noche descansaron en un rincón de la estación, sobre mantas térmicas. Kerin se sentó con la espalda contra la pared, y Alaric apoyó su cabeza en su muslo, cerrando los ojos sin reservas. Ella se quedó despierta mucho rato, observando su respiración, sintiendo el peso de su cabeza, el calor de su cuerpo. En ese momento, por fin se permitió lo que nunca antes, cerrar los ojos y dormir junto a alguien, sin temor. Al día siguiente, comenzaron su viaje hacia el cinturón exterior. El objetivo era claro, escapar. La travesía los llevó finalmente a una estación neutral, bajo la administración civil de la Confederación de Estaciones Independientes. Un enclave donde Kerin podría renunciar oficialmente a su ciudadanía IRT y solicitar asilo diplomático como disidente. El proceso era arriesgado, lleno de interrogatorios, pruebas de conducta y revisión de antecedentes. Pero representaba una vía real, una ruta que podría conducirlos a algo cercano a un hogar. El viaje hacia el cinturón exterior no fue directo ni limpio. No existía una ruta garantizada, ni seguridad de pasar desapercibidos por los sistemas de rastreo del Imperio IDET. Lo que siguió fue una serie de traslados silenciosos, de estación en estación, entre naves civiles sin bandera, cargueros antiguos adaptados para ocultar emisiones y corredores que ya no aparecían en los mapas oficiales. Cada tramo ganado era una victoria pequeña, pero también una amenaza constante. Bastaba un escaneo equivocado, una coincidencia en los datos, una mirada inquisitiva para que todo el esfuerzo se viniera abajo. Kerin sabía esto muy bien. Cada célula de su ser entrenado estaba en constante alerta, pero por primera vez, no luchaba por una bandera o un imperio. Luchaba por un destino compartido. Alaric se convirtió en su contrapeso emocional y operativo. Mientras ella trazaba rutas de evasión, él calibraba los sistemas auxiliares, modificaba las firmas térmicas de los módulos de transporte y negociaba con intermediarios a través de protocolos encriptados. Nunca hablaban en público. En cada estación, simulaban ser dos técnicos terranos sin afiliación. Kerin se cubría con capas gruesas y cascos opacos para disimular su complexión y color de piel. Era una vida clandestina, pero también, curiosamente, más real que cualquier puesto de mando en la Armada. En la tercera estación intermedia, conocida de manera informal como Las Costuras, encontraron refugio en una estructura orbital flotante construida a partir de naves desmanteladas. Era un acertijo de metales unidos por placas soldadas a mano, habitado por una población diversa, disidentes, chatarreros, científicos exiliados y artistas errantes. En este lugar, por primera vez, Kerin no fue vista con miedo ni reverencia. Su altura y físico no eran un motivo de juicio, sino de simple curiosidad. Era una estación donde nadie preguntaba por los orígenes, donde todos sabían que el silencio era el único pasaporte válido. Durante casi una semana, compartieron una habitación austera con una sola cama, una consola rudimentaria y una pequeña escotilla que daba al vacío oscuro. Kerin nunca había compartido espacio vital con nadie, ni en su infancia ni en su carrera militar, pero compartir una rutina con otro ser, ver a Alaric dormir, preparar infusiones sin pensarlo. Trabajar con las manos incluso cuando no era necesario, se convirtió en una forma de reencontrarse con lo humano. Él le enseñó canciones terranas que no entendía, pero que permanecían en su memoria como ecos. A veces, sin querer, las tarareaba mientras revisaba mapas de navegación y cuando se daba cuenta, no se corregía. Fue en Las Costuras donde recibió la primera noticia de su especie desde su caída. Un fugitivo de un escuadrón de reconocimiento la reconoció mientras cruzaba un corredor. Era un joven Iret, apenas formado, con ojos aún inmaculados por la guerra. No la delató. En cambio, le entregó una memoria de datos extraída de una nave oficial. En ella, Kerin descubrió que el Imperio la había declarado muerta en acción, para evitar el escándalo. Su nombre ya no figuraba en los registros. No había búsqueda activa, solo el olvido. Para el sistema, era más útil como mártir accidental que como traidora viva. Esa constatación la dejó inmóvil durante horas.
Había desaparecido del sistema sin haber muerto. Un fantasma, una mancha borrada. Fue Alaric quien la trajo de vuelta a la realidad. Con calma, le dijo que aquello no era una pérdida, sino una liberación. Nadie la buscaría, podían empezar de nuevo. Por primera vez, tenían la posibilidad de construir algo sin cadenas. Kerin lo miró largo rato, y por primera vez se permitió llorar. No como lo haría un humano, con sollozos o lamentos. Sus lágrimas eran densas y silenciosas, trazos de cristal que resbalaban lentamente por su rostro sin perturbar su compostura. Alaric no dijo nada. Solo la abrazó, sin pedir permiso, sin explicaciones. Kerin lo sostuvo con una fuerza que no era de batalla, sino de pertenencia. La decisión fue tomada, al final de esa semana, se dirigirían a la estación diplomática de Ekrion Prime, un enclave intergaláctico reconocido por la Confederación de Estaciones Libres. Allí solicitarían residencia como pareja mixta, lo que requeriría pasar por un proceso legal y una revisión por parte del Comité de Integración. Sabían que no sería fácil. Las relaciones entre especies aún eran vistas con recelo en muchos sectores, y menos aún cuando uno de los involucrados había sido parte de un programa de élite militar. Pero también sabían que no podían seguir huyendo. La última noche en las costuras, antes de abordar el carguero hacia Ekrion, se acostaron juntos en la estrecha cama. Espalda contra pecho, sin hablar. Alaric tomó su mano, y Kerin, sin saber por qué, apretó su palma contra su corazón. Fue un gesto pequeño, pero para ambos significaba una promesa silenciosa, lo que tenían era real, y ya no estaba atado a un pasado impuesto. El trayecto hacia Ekrion Prime no fue sencillo. El sable gris era un carguero mixto, administrado por la Confederación de Estaciones Libres, pero aún sujeto a inspecciones del Consejo de Intercambio Galáctico. El abordaje fue silencioso. Kerin y Alaric se camuflaron entre los técnicos con identificaciones falsas. Se aislaron en sus cubículos, sin palabras. Durante los siguientes días, se encontraron en rincones olvidados del fuselaje. En esos breves momentos, sus manos se entrelazaban y sus miradas se cruzaban con la intensidad de quienes apuestan todo por algo que el mundo aún no acepta. 4 días después, llegaron a Ekrion Prime, una estación flotante colosal. Al llegar, pasaron por la plataforma de identificación, donde se les pidió registro genético y motivo de residencia. Cuando Kerin entregó su solicitud de estatus civil mixto bajo protección diplomática, la oficial humana simplemente asintió y los condujo a una sala de evaluación. Fueron interrogados por un comité durante 3 horas. Les preguntaron sobre su historia y motivación. No buscaban verdades burocráticas, sino convicción. Al terminar, les informaron que su solicitud entraría en revisión durante 3 días. Se les otorgó residencia provisional en un pequeño apartamento. Durante esos días, vivieron sin capas, sin escudos, sin mentiras. Dormían abrazados, compartían comidas y reían de errores lingüísticos. Una alerta interrumpió la paz. Aunque la declararon muerta, decidieron quedarse. Su residencia fue ratificada, comenzando un precedente.